¿cómo están? Estamos gozosos una vez más de poder encontrarnos junto a ustedes para poder estudiar una nueva parachá, la parachá Emor, que significa habla. Y la encontramos en Levítico 21 del 1 hasta Levítico 24 versículo 23. Y la liyá que vamos a ver hoy está desde Levítico 21 del 1 al 15, ¿verdad? Ok, vamos a tener un momento de oración para poder, ¿cierto?, iniciar y dar inicio a esta nueva paracha, ¿ya? Padre amado, Señor, en esta hora estamos delante de su presencia, Señor, para poder, Señor, pedir a usted que usted nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, Señor, con esta paracha. Es una paracha importante, Padre amado, como todas, pero esta, Señor, está usted ligado a ella porque vamos a hablar del sacerdocio, Padre Celestial. Permita que cada uno de nuestros hermanos sean bendecidos, sean guardados, Señor, y sean, Señor, cada día, Señor, prosperados en todos sus caminos. Oramos por Israel, Padre amado. Seguimos orando, Señor, por los rehenes que este grupo, Señor, terrorista jamás tiene en su poder, Padre Celestial. Dele la victoria siempre a Israel, Padre amado. Que siempre ellos estén de victoria en victoria, porque el león de la tribu de Judá está con él, con ellos. El gran yo soy, usted, el que se merece la honra, la gloria, el poder, el honor, la victoria, el imperio y todo, Padre Celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Ya. Podemos ver, ¿cierto?, en este pasaje que el Eterno ¿cierto?, le pide a Moisés que hable ahora, ¿cierto?, a los sacerdotes, a los hijos, ¿cierto?, de Aarón, ¿ya? De tal manera, ¿cierto?, de que le va a pedir cómo ellos tienen, ¿cierto?, que vivir su santidad, ¿cierto? Así como le dijo al pueblo, ahora se lo está diciendo a sus, ¿cierto?, sacerdotes de la orden, ¿cierto?, de Aarón, a los hijos de Aarón, ¿ya? Y vamos a leer ¿cómo se llama? La lectura bíblica, que está, como dijo Nati, ¿cierto?, en el capítulo 21 del 1 al versículo 15, ¿ya? Bueno, y dice, que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, más que por su pariente cercano, por su madre o por su padre, o por su hijo, o por su hermana, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán torsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por lo tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será a fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza, ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Amén, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto?, que acá la parachá dice, ¿cierto?, y habló Yahweh a Moisés y le dijo, diles, oh Emor, ¿cierto?, a los sacerdotes. Habla. Dile, ¿cierto?, a los sacerdotes que estas son las condiciones, ¿cierto?, que ustedes tienen que tener para que puedan ministrar, ¿cierto?, en el santuario, ¿ya? El pueblo en general necesita vivir en santidad. Pero el sacerdote necesitaba tener un nivel más alto de santidad que el resto del pueblo. Exactamente. Era mayor de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque él, ¿cierto?, él llegaba hasta el lugar santísimo.
Por lo tanto, el Eterno pedía para él mayor santidad, porque el Eterno no puede estar con una persona que no es santa, Que esté ¿ya? contaminada. Que esté contaminada. Entonces, eso es importante entenderlo. Ya cuando hablamos de la santidad ayer, ¿cierto? Era porque el Eterno no puede tener, ¿cierto? Al pueblo que sea, ¿cierto? No santo, porque él no puede vivir, ¿cierto? Fuera de la santidad. Entonces, hoy día, ¿cierto? También nos habla a nosotros como sacerdotes, ¿cierto? De este templo o este tabernáculo, como dice, ¿cierto? Nuestra hermana Katy Gómez, ¿cierto? Que es un tabernáculo movible, que se mueve. Hoy día estamos aquí, ¿cierto? Fuera de nuestro país, pero también, ¿cierto? Cuando estemos en nuestro país, este El tabernáculo tabernáculo lo se movemos mueve. hasta allá. Y nosotros, Y llevamos la santidad donde quiera que estemos. exactamente. Y Nati y yo, ¿cierto? Somos responsables porque somos, ¿cierto? Sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, ¿ya? Por lo tanto, hermano, ¿cierto? Esto que está hablando a Moisés en esta paracha de Mor, también es que nos dice a nosotros, ¿ya? Bueno, aquí habla de que un sacerdote no puede tocar un cuerpo muerto, ¿verdad? Correcto, ¿ya? Porque la palabra hebrea, ¿cierto? Que ha sido traducida como persona, ya es nefesh. Que ¿Ya? significa alma. Alma. Entonces, en tal caso, la Torá, ¿cierto? Llama a un cadáver humano alma, ¿ya? Ya, el sacerdote solo puede contaminarse por la muerte de 7 tipos de familiares: la esposa, la madre, el padre, la hermana soltera, el hijo y la hija, ¿ya? Por eso estos deben guardar luto e interrumpir su servicio en el templo el día de su entierro, ¿ya? No podía ejercer en el tabernáculo mientras estuviera contaminado con algún familiar muerto. Exactamente. Esta ley tiene una excepción llamada Met Mitzvah, ¿ya? Un Met Mitzvah es un cadáver que es encontrado en un lugar desértico o uno que ha muerto y que no tiene parientes que se ocupen de su funeral, cuando no hay otra persona que pueda realizar el entierro. El sacerdote debe hacerlo aunque se contamine, no obstante, ¿cierto? No pierde su ministerio sacerdotal. Por eso es importante el sacerdote, ¿cierto? Que si tocaba a alguna persona muerta, ¿cierto? Lo que hacía, lo hacía ritualmente inmundo o impuro. Hasta ¿ya? que se purificara. Y hasta que cayera la noche, ¿cierto? Se tenía que lavar o hacer, ¿cierto? El lavamiento ritual para poder quedar nuevamente puro, ¿ya? Esto nos conecta un poco con el buen samaritano, que está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Que todos critican al levita y al sacerdote que pasó, pero había también un motivo por la ley que estaba establecido de no contaminarse. No vamos a justificarlo, pero ellos tenían como prioridad ir a hacer sus labores sacerdotales antes de poder quedar inmundo con esta persona que no sabían si estaba muerta, si se iba a morir, iba a dejarlos contaminados, ¿verdad? Claro, ustedes saben la historia, o la pueden buscar allí en Lucas 10:35, ¿cierto? Dice que había un hombre que descendió, ¿cierto? De Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y ellos, ¿cierto? Lo hirieron ya y se fueron, dejándolo medio muerto. Pasó un sacerdote, ¿cierto? Viéndolo pasó de largo, después un levita, también viéndolo pasó de largo y el samaritano fue el que lo ayudó. Ahora, acá podemos, ¿cierto?, hacer un análisis de este pasaje. A lo mejor, ¿cierto?, el levita y el sacerdote, ¿cierto?, no sabían si el hombre estaba herido o estaba muerto, de acuerdo a esta ley, ¿cierto?, que estaba establecida en que lo regía a ellos por el cargo que ejercían en el templo. Claro, si el hombre estuviera muerto, tenía que evitar el contacto con su cadáver para no contaminarse y así no perder, ¿cierto?, su actividad dentro del templo, ya que estaba establecido según la Torá. Y como era un camino transitado, no podía ser considerado un lugar desértico. Por esta razón no tendría la responsabilidad de enterrarlo según la ley de la Mizbah. Ya es una ley que es, ¿cierto? De una forma, ¿cierto?, lo liberaba de esta responsabilidad. ¿Ya? Ahora, en el caso que el hombre estuviera vivo, habría que ayudarle para que se salvara. ¿Ya? Parece que el sacerdote y el levita no estaban interesados en saber si estaba herido, ¿cierto?, o estaba muerto. Pero si el herido estaba vivo o estaba muerto. ¿Ya? Y eso fue una falta grave. O sea, hermano, lo más importante dentro de la Torá es la vida. Preservar la vida. Aunque el sacerdote tuviese que quedar, ¿cierto?, ritualmente inmundo, ¿cierto? Su prioridad era salvar la vida de su prójimo. Y lo vemos, ¿cierto?, cuando Jesús iba, o Yeshua, ¿cierto?, iba camino a la casa, ¿cierto?, de Jairo, ¿ya?
y la mujer samarita, pero la mujer, ¿cierto?, con el del flujo de flujo, sangre. ¿cierto? Él la tocó, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, tuvo que estar con la hija de Hija de Jairo. Jairo. Y ahí él quedaba ritualmente impuro, pero no le impedía continuar su ministerio, sino que él tenía que hacerse su lavado ritual y, ¿cierto? Y terminar ese día para que el otro día ya pudiera hacer su actividad, ¿ya? Ahora, el gran problema, ¿cierto?, que nosotros podemos ver en esto, ¿ya? Que este sacerdote, ¿cierto?, simplemente no se dio el tiempo para verificar si estaba vivo o estaban muertos, ¿ya? Y en su ayuda. También, ¿cierto? Uno puede, o sea, podríamos decir, lo, lo que él no hizo fue lo que está determinado, lo que dice el Levítico 19:16, ¿ya? Donde está escrito, no te quedarás quieto ante la sangre de tu prójimo, ¿ya? O sea, eso es más valioso que haber, ¿cierto? Que haberse contaminado. Que haberse contaminado. Valía el ¿ya? riesgo contaminarse. Y eso está en la Torá también, ¿ya? No es cualquier cosa, ¿ya? El mandamiento de mantenerse alejado de todo otro cadáver, ¿cierto?, se sigue guardando hasta el día de hoy, ¿ya? El pueblo de Israel o los judíos, ¿ya? Hoy en día, entre los varones descendientes de los sacerdotes en el pueblo judío, ¿cierto?, un varón que de la tribu de Leví, ¿cierto?, no puede tocar un cadáver o permanecer bajo un mismo techo con uno de ellos, ¿ya? Este mandamiento no aplica así a las hijas de los sacerdotes, ¿ya? En el 21:6 dice, serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas a Yahweh, el pan de su Dios, por tanto serán santos. Dios no necesitaba los sacrificios para alimentarse. Entonces, ¿qué tipo de alimento puede constituir los sacrificios? Alimenta las relaciones entre Yahweh y su pueblo. Exactamente, ¿ya? En el versículo 7 dice, no tomarán mujer ilícita o profana, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Ya, las mujeres prohibidas para los sacerdotes son las siguientes. Soná en hebreo, ¿cierto?, que es una mujer que ha tenido relaciones sexuales prohibidas. La jalalá, la hija de un cierto sacerdote que ha nacido de una unión ilícita, por ejemplo, de un matrimonio entre un sacerdote y una soná o hueruchá. ¿Quién es la mujer hueruchá? Es una mujer divorciada, ¿ya? Y la mujer guiriot es una mujer gentil convertida al judaísmo. No se podía ¿ya? casar tampoco con un sacerdote. Exactamente, ¿ya? En el 21:8 dice, lo consagrarás pues porque él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti porque yo, Yahweh, que os sacrifico santo soy. ¿Ya? Acá está escrito que el sacerdote, ¿cierto?, santo para ti, significa, ¿cierto?, que el sacerdote está distinguido para la congregación, para el pueblo, ¿ya? Si alguien es descendiente de Aarón, debe ser el primero en leer la Torá en la sinagoga. Esa es la importancia que tenía. Debe ser que el que hace la bendición por el pan, debe ser el primero en recibir la comida, ¿ya? Debe ser el que dirige, ¿cierto?, el inicio, ya el inicio de toda aquella actividad que se hacía allí, ¿cierto? Y dar la bendición después de la comida y todas las funciones que tenía asociadas, ¿cierto?, como sumo sacerdote, ¿ya? Dice, y la hija, en el 9 dice, y la hija de un sacerdote, si se profana por medio de relaciones ilícitas, su padre profana, en el fuego será quemada, ¿ya? Esto es súper fuerte. Sí, pues la hija de un sacerdote que tiene Doble. relaciones ilícitas merece ser quemada. Imagínense, es muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Acá, ¿cierto?, no se trata de una mujer soltera, sino de una que ha pasado por lo menos por el primer paso matrimonial. Claro, que ya estaba en el compromiso matrimonial que duraba más o menos como un año hasta que el novio venía a buscarla. ¿Cierto? En el cual queda prohibida para otro hombre, ¿ya? Su adulterio debe ser castigado por medio de fuego, mientras que los demás israelitas, si cometen el mismo delito, deben ser ejecutados mediante la lapidación, apedreamiento. Pero ¿ya? la hija del sacerdote tenía que ser era quemada a fuego. ¿ya? Esto nos puede, ¿cierto?, dar una pista para entender por qué Josué dictó sentencia contra Tamar, para que fuera quemada, ¿ya? Lo podemos ver en Génesis 38:24. Ella no era soltera, sino reservada para su cuñada,
para su cuñado, ¿cierto? Por medio de la ley del liberato, ¿ya? Lo podemos ver en Génesis 38, Sí, eso ya 8. lo revisamos en una paracha. Exactamente, Deuteronomio 25, 5. Y fue sentenciada como una hija adúltera de un sacerdote, ¿ya? De esto se saca la conclusión de que Tamar era la hija de un sacerdote. ¿Ya? Por eso, sí. ¿ya? El Midrash dice que Tamar fue hija de Chem, que era sacerdote en Jerusalén con el título de Melquisedec, ¿ya? Es lo que dice el Midrash, ¿ya? No lo dice la Torá, ¿cierto? Lo dice el Midrash de acuerdo, ¿cierto?, a la historia, ¿ya? En el 21:10, y el que sea sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y que haya sido consagrado para llevar las vestiduras, no dejará crecer su cabello ni rasgará sus vestiduras, ¿ya? Bueno, esto tiene relación con costumbres paganas que las personas hacían al servicio de otros dioses. Por eso que Dios prohíbe acá que sus sacerdotes hagan este tipo de cosas. Correcto. Y cuando dice de rasgar sus vestiduras, hay algo muy importante que tiene relación con cuando Jesús fue llevado delante de Caifás, porque dice que él rasgó sus vestidos. Y cuando un sacerdote rasgaba sus vestidos, quedaba descalificado como sumo sacerdote. Exactamente. Y ahí hubo una transferencia de sacerdocio, porque sabemos que después de su muerte Jesús tomó el lugar de el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. Correcto. Porque él no era judío, entonces no podía ser bajo la orden de Aarón. Pero este sacerdote, al rasgar sus vestiduras, quedó completamente descalificado. Correcto. Y pudo asumir Yeshua, que era de la tribu de Judá, como el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec. Cambió de orden, porque la orden de Aarón estaba sujeta a la muerte de Aarón y después tenía que venir otro. De sus hijos y de los hijos de los hijos. En cambio, ya a través de Yeshua, él es el sumo sacerdote para siempre. Claro, el sacerdote tiene que reunir 5 cualidades para poder servir como gran o como sumo sacerdote: sabiduría, belleza física, que lo dice también, ¿cierto? Fuerza física, riqueza y ancianidad. O sea, ancianidad significa, ¿cierto?, sobre todo sabiduría, ¿ya? En el 21:11 dice: si se acercare, ni se acercará a ninguna alma muerta, ni aun por su padre o por su madre se contaminará. Como el texto dice que no puede acercarse o entrar a un cadáver, se entiende que no puede estar bajo el mismo techo. ¿Ya? Más o menos es lo que quiere decir ese versículo, ¿ya? Dice 21:12: no saldrá del santuario ni profanará al santuario de su Dios, porque la consagración del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo soy el Eterno. Esto no significa que nunca puede salir del santuario, sino que no puede salir de allí para acompañar a un difunto, aunque sea padre o madre. Sin embargo, un sumo sacerdote tiene el deber de enterrar, ¿cierto?, a los parientes que habíamos indicado. Los que estaban autorizados. El 21:13 dice: tomará por mujer a una virgen. Yeshua HaMashiach es el sumo sacerdote celestial y por eso no puede tener una novia que no sea virgen, como está escrito en Revelaciones. O sea, aquí en Apocalipsis hacen la similitud entre el sumo sacerdote con los requisitos que tenía que tener este sumo sacerdote para su esposa. Acá Yeshua, que es nuestro sumo sacerdote, tiene que tener una novia virgen. La novia tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad?, para poder ser esta novia que Yeshua viene a buscar. Correcto. Acá es cierto, el versículo que sustenta esto es Apocalipsis, capítulo 14, del versículo 1 al 5, dice: miré y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran estruendo, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se habían contaminado con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que van. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. ¿Ya? Esto refleja, ¿cierto? Y esto nos conecta con el pueblo, ¿ya? Con el pueblo, que es la novia a la cual, ¿cierto?, viene a buscar Yeshua, ¿ya? Hermano, la historia que podemos ver acá, o lo que el Eterno, ¿cierto?, nos relata, son todas las cosas, ¿cierto?, que no debe hacer un, eh, un, un sacerdote, ¿ya? Y esto nos conecta con Yeshua, ¿ya? Yeshua es nuestro gran, ¿cierto?, y sumo sacerdote, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, Él, si usted escuchó la lectura bíblica, si usted la puede volver a leer, ¿cierto?, Él nunca profanó el nombre del Eterno, ¿ya? Él indudablemente no se va a venir a casar con una mujer o con un pueblo ramero, con un pueblo idólatra. Él tiene que venir a buscar a su pueblo que sea un pueblo santo, Y porque puro. Él es santo. ¿Ya? Lo que nos enseña, ¿cierto? El sacerdote, según la orden de Melquisedec, ¿cierto? Yeshua, él cuando venga a buscar a su pueblo o a su iglesia, ¿cierto? Es importante entender de que la iglesia o el pueblo, vamos a hablar de pueblo, ¿cierto? Tiene que estar puro. Tiene que Sin ser mancha. sin manchas, ¿ya? Sin haber profanado, ¿cierto?, las cosas, Su templo. el templo, ¿cierto?, del Eterno, ¿ya? Por eso es importante todas estas, ¿cierto?, Requisitos. requisitos que debe tener, ¿cierto?, el sumo sacerdote para poder ministrar y poder oficiar dentro de este tabernáculo. Recordemos, ¿cierto?, que la novia va a ser tomada, va a ser llevada, ¿cierto?, ¿a dónde? Al lugar santo, ¿cierto?, a la nueva Jerusalén, ¿ya? Por lo tanto, tiene que ser una novia sin manchas y tiene que ser una novia pura, ¿ya? ¿Por qué? Porque este sumo sacerdote que fue tomado, como tú bien decías, ¿cierto?, después de haber rasgado sus vestiduras, ¿cierto?, en ese tiempo cuando estaba, ¿cierto?, siendo Juzgado. juzgado el Yeshua, ¿cierto?, él tomó ese ministerio y él tomó y él llevó todo el pecado de nosotros, pero nunca pecó. Y su novia es necesario que nazca de nuevo. Por eso cada uno de nosotros debemos nacer de nuevo, de agua y de espíritu, ¿verdad? Porque debemos cumplir las condiciones de la novia, porque este pueblo fue un pueblo que profanó el nombre de Yahweh. Y nosotros, al nacer de nuevo, debemos cuidar esta santidad. Correcto. Porque si nosotros no estamos santos, si no cumplimos los requisitos que salen aquí en la ley de Moisés, tampoco cumplimos los requisitos para ser la novia que viene Yeshua a buscar. Exactamente. Y acá hay una doble, podríamos decir, visión, ¿cierto?, con respecto a este pasaje. Hermano, uno es Yeshua, que viene a buscar a su novia. Yeshua, sumo sacerdote. Pero mientras nosotros estemos en esta tierra, nosotros somos templo. Así lo dice la palabra, somos templo del Espíritu Santo, somos templo del Dios viviente. Pero este templo, ¿cierto?, tiene que ser ministrado por un sacerdote, que es usted, que soy yo y que es Natalie en este caso, ¿cierto? Pero este sacerdote que ministra, ¿cierto?, al templo, en el Al santuario, Padre, no puede entrar, hermano, por eso esto es súper importante, no puede entrar al lugar santo y menos al lugar santísimo, no siendo santo. contaminado. Es por esto que no podemos comer cerdo. Recordemos que el templo fue contaminado con cerdo, Correcto. ¿verdad? Cuando fue devastado. ¿Qué hicieron? Sacrificaron un cerdo en el altar, Correcto, donde simbólicamente iba a ser sacrificado Yeshua. correcto. Y nosotros, si somos templos del Espíritu Santo, no podemos contaminarlo con alimentos que no agradan al Eterno. No debemos contaminarlo con pensamientos extraños, no debemos contaminarlo Con el fuego extraño. con fuego extraño, ¿verdad? Correcto. Es por esto la importancia de que hemos estudiado el templo, hemos estudiado los sacrificios y se repiten una y otra vez porque tenemos que llegar al entendimiento
de lo que Dios espera de cada uno de nosotros, porque como decíamos, nosotros somos un templo movible y la palabra dice que las fiestas debemos cumplirlas, que debemos comer limpio, que debemos guardar Shabbat, que debemos ser diferentes, porque la novia tiene requisitos muy estrictos que cumplir. Y no pensemos que el Señor va a venir a buscar su novia y ya estamos listos. Y cualquier novia. Claro, No, una novia que se haya profanado, que haya comido alimentos que no son permitidos, una novia que no guarde las fiestas, una novia que no guarde Shabbat. una novia que no guarde Shabbat, no tiene sus vestidos preparados. Entonces es importante conocer todas estas cosas para que nosotros sepamos y tengamos muy claro qué requisitos debemos cumplir nosotros como novia. ¿Para qué? Para ser aptas para el sumo sacerdote que es Yeshua, bajo la orden de Melquisedec. Exactamente, hermano. Y sabe que, para terminar, mire, es importante esta parachá que significa emor. Dice, que significa habla o dile. Porque el que habla y el que dice no es cualquier persona, hermano. Es el Eterno. Porque así dice su palabra, así lo dice la Torá. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles. ¿Quién está hablando? Moisés. ¿Está hablando Pablo? ¿Está hablando otra persona? ¿Ya? Está hablando el Eterno. Está hablando el Eterno. Porque el Eterno dice acá. Entonces, y a Él debemos escuchar y obedecer. Hermano, o sea, lo que nosotros, ¿cierto?, leemos acá no es cualquier persona. Es el Eterno, es el creador de los cielos y la tierra. Es aquel que bajó, se hizo hombre, ya, para morar con nosotros acá en la tierra y hacer un sacrificio por mí, por Nati, por ustedes. Ese es el Eterno que ha hecho todo este proceso para que nosotros seamos ese pueblo, seamos esa novia que se tiene que casar con el sumo sacerdote llamado Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Así que, hermano, queremos en esta semana, ¿cierto?, que usted escuche. No nos escuche a Nati, a David, ¿cierto?, mañana de nuevamente nosotros y a los que vienen. No nos escucha a nosotros. Escuche lo que dice acá. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, a David, a Nati, a usted que somos sacerdotes, y diles. Amén, muy importante. Eso quiero dejar, ¿cierto?, en esta semana. Bueno, hermanos, que tengan una excelente semana. Nos despedimos y los esperamos mañana para que nos puedan acompañar con otro Café con Raíces que siempre ha sido y será de bendición porque es la palabra de Dios. Shabbat Tov, ¿ya? Shabbat Tov. Y que tengan una bendecida y hermosa semana. Shalom. ¿Ahí? Sí.